RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Muy buenos días. Estamos nuevamente con Perú 2030 por la red nacional de RCR, la red que une y comunica al Perú. Hoy estamos pues con nuestra edición 382 de Perú 2030 por RCR Televisión. También nuestro programa se difunde en el portal de noticias enteratp.com, medio digital que dirige el periodista Ignacio Arana. Y continuamos, vamos con el 9º programa dedicado a la descentralización, balance y propuesta, esta serie de programas sobre el proceso de descentralización donde participan gobernadores regionales, especialistas en la materia y líderes regionales. La experiencia está siendo muy alentadora, pues hay contribuciones importantes que se han propuesto para relanzar y perfeccionar el proceso de descentralización, ¿no? También hemos recibido comentarios de mucha gente que nos llama, nos comunica, que nos piden cómo se puede hacer para ver los programas anteriores. Les decimos que todos están grabados en los videos correspondientes y ustedes tienen que entrar a RCR, su página web, ¿no? Y en la cual podrán ustedes tener este material. Quizás se podrían de repente agrupar todos esos 9 programas con el de hoy en un solo link. Vamos a ver si es factible eso para facilitarles y que puedan ver los anteriores programas. Pues como decíamos, han transcurrido más de 20 años de iniciado el proceso de descentralización y era importante pues escuchar a los actores de este proceso para ver cuál es el balance y propuestas sobre esta materia. Por respecto, hoy día vamos a conversar en nuestro programa con Fernando Sillonis, exgobernador del gobierno regional de Ica. Él se encuentra en Ica, nos estamos comunicando vía Zoom, vamos a escuchar la voz de la experiencia de Fernando Sillonis. Buenos días, Fernando, gracias por estar nuevamente en Perú 2030. Buenos días, Franz. Muchísimas gracias. Aquí estoy efectivamente en Ica y encantado de conversar con RCR y tú y toda tu audiencia acerca de la descentralización que es tan importante, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bienvenido a nuestro programa. Pero antes de empezar acá con nuestra mesa central de Perú 2030 y con Fernando Sillonis, anunciamos pues que ha salido el semanario digital Apuntes a lápiz que dirige Julio Failoc desde la heroica ciudad de Tacna. En este último número, en su portada aparece el título "Aquí hay gata encerrada", con foto de Dina detrás de unos barrotes y un subtítulo que dice: Perú puede terminar siendo espejo de Venezuela. Ojalá no, pues no, ni hablar. Y además trae interesantes artículos de análisis político. Esta semana complicada, como siempre, ha terminado las instalaciones de las 24 comisiones en el Congreso de la República, es decir, que ya están operativas para que puedan dictaminar, ¿no?, sus proyectos de ley, pero se señala que 13 presidentes de estas comisiones en el Congreso, como lo anuncia el diario El Comercio, tienen graves acusaciones, ¿no? O sea, qué lástima que, no sé por qué las bancadas no proponen pues a presidentes de estas comisiones que sean idóneos para el cargo. También esta semana nos enteramos que los movimientos regionales se han unido, un grupo de movimientos regionales se han unido para conformar un partido y ya le han hecho el trámite al Jurado Nacional de Elecciones conforme
lo establece la Ley de Organizaciones Políticas, ¿no? Pues este tiene un régimen especial, no sigue los mismos parámetros que es para formar un partido, ¿no? Como los que se han inscrito, que ahora son 35 partidos, ¿no? Ha sido elegido presidente de este partido el señor Edgar Ochoa, del Movimiento Regional Hatari de Apurímac, y la señora Yamila Osorio, como secretaria ejecutivo nacional. Ella pertenece al Movimiento Regional Arequipa Tradición y Futuro, ¿no? Y al mismo tiempo hay que indicar que está en la agenda del Pleno, no se ha tocado esta semana, ¿no? La segunda votación para eliminar a los movimientos regionales, ¿no? Ya que es la segunda votación porque implica una modificación de naturaleza constitucional. El nuevo partido de los movimientos regionales se llama Partido Regionalista Unido, Perú, ¿no? Su registro se ha hecho este 21 de agosto. También señala pues que haya 26 congresistas que han sido abucheados, ¿no? Cuando van a sus regiones, ¿no? Pues ahora le tocó a la congresista María Agüero, cuando visitaba el colegio, un colegio en Arequipa, la parlamentaria del partido de Vladimir Cerrón, María Agüero, ha sido expulsada del colegio Independencia Americana de Arequipa, un importante colegio de esa ciudad, ¿no? Le han tirado huevos, ¿no? Pues eso, ¿cómo le hacen eso a la congresista, no? ¿No? También vamos a indicar, ¿no es cierto?, que ella también está incursa en lo que ha sido denominado pues el grupo de los mochasueldos, ¿no? Ya pues hay también un conjunto de congresistas que están en proceso de investigación, algunos sancionados en la Comisión de Ética, otros no ha sido así, ¿no? Han sido protegidos, ¿no? Y esperamos pues que los señores congresistas que ya saben que no lo quieren ni en su tierra, ¿para qué van a mostrarse en público? ¿No es cierto? Van a recibir, las encuestas ya demuestran que no los quieren, tienen que entender eso y ubicarse para evitar estos problemas. También esta ley que favorece a la delincuencia común, ocurre que la primera sala penal de apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal decidió cumplir con esta ley 32.108 que describe nuevos elementos para establecer la existencia de una organización criminal, a consecuencia de la cual, con fecha de 16 de agosto de este mes, los jueces de la referida sala, ¿no es cierto?, procedieron a disponer la inmediata libertad de 7 personas indicadas por la Fiscalía por integrar una organización criminal destinada al tráfico de migrantes. Esta es la primera resolución judicial donde se aplica esta ley, ¿no? Había pasado desapercibido para la prensa esta situación, ¿no? Pero ahí está, ya fueron liberados estos señores, pues la ley del Congreso les ha favorecido. Están pues ustedes servidos, señores congresistas, que aprobaron dicha ley y supongo que va a venir más. No, el Congreso, ¿no? Se ha dicho que este jueves asestó un nuevo golpe al sistema de justicia. El Pleno aprobó la ley que modifica el Código Procesal Penal para restarle competencias al Ministerio Público y facultar a la Policía Nacional a que esté a cargo de la investigación preliminar de los delitos, aprobada por 72 votos, ¿no? El fujicerronismo, Alianza para el Progreso y sus aliados han votado pues a favor de este proyecto, de esta ley, ¿no? Se ha ratificado en segunda votación ya, pronto será promulgada. Bueno, los especialistas en materia constitucional han señalado que es una ley inconstitucional porque la Constitución expresamente dice todo lo contrario a lo que dice esta ley. Vamos a ver qué pasa. También el señor Iván Suicho Neira, colaborador eficaz del caso Los Guayquis en la Sombra, ¿no? Fue secuestrado por un grupo de individuos en los cuales hay 2 policías, ¿no? La Marita Barreto, la coordinadora del equipo especial fiscal contra la corrupción del poder,
anunció ayer pues que han sido detenidos 7 personas, entre ellos 2 efectivos policiales en actividad, ¿no? Y obviamente se van a ser procesados porque el secuestro es un delito, creo que tiene 20 años de prisión. Es gravísimo lo que ha pasado. Las investigaciones continúan, vamos a ver qué pasa, ¿no? También, debido a la posible fusión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se han reunido 14 exministras de estas carteras para dar su opinión en contra de esta situación, ¿no? Y también, ¿no?, los distintos fundadores de partidos políticos en nuestro país no deben tener condenas por delitos graves como terrorismo, apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito. No deben ser directivos ni fundadores de partidos políticos. Esta es una propuesta de ley que ha sido presentado por el Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a ver ahora si le dan el trámite rapidito, como lo hacen en otros casos en el Congreso de la República. Muy bien, esos fueron los temas más importantes, entre otros, que pasó esta semana. Muy bien, ahora sí, vamos a nuestra mesa central con nuestro invitado de hoy. El tema es descentralización, balance y propuestas. Estamos pues con el ingeniero Fernando Sillones, ha sido el gobernador del gobierno regional de Ica. Se señala que Fernando pues ha sido uno de los escasos presidentes exitosos, ¿no?, que ha habido, ¿no?, al frente de un gobierno regional. Y por supuesto, nuestras felicitaciones por eso. Fernando, te hemos entrevistado anteriormente donde conversamos sobre su gestión. Pero ahora, Fernando, nos interesa saber cuál es tu balance a partir de la experiencia desarrollada sobre el proceso de descentralización. Algunos dicen que ha fracasado, otros dicen que es una descentralización fallida, no ha cumplido sus objetivos, hay que volver al centralismo, ¿no?, está envuelta en corrupción, ¿no? Hay varias apreciaciones. Tú, a partir de tu experiencia y tu gestión, ¿cómo lo puedes calificar, ¿no?, a este proceso de descentralización? Bueno, muchas gracias, Franz, por tus palabras respecto de mi gestión. Quiero nomás aclarar que tengo muchos detractores también, así que hay gente que piensa que soy muy corrupto y que he hecho muy malas cosas, ¿sabes? Solo para aclarar. Pero gracias, porque también tengo varias versiones favorables, pero en fin, cada cual tiene su opinión respecto de mi gestión. Mi conciencia sí está tranquila, nosotros combatimos firmemente la corrupción y gracias a ello pudimos identificar a los mejores peruanos que realizaron una estupenda labor en materia de salud, educación, el hermanamiento con Huancavelica, muy, muy interesante, la integridad en la Dirección Regional de Transportes, digamos, dependencias que se han vuelto a malograr, ¿no?, por la vuelta de la corrupción, tal cual ocurre en muchas partes del país. Pero yendo al tema de esta entrevista, ¿no?, la descentralización es un fracaso. Yo estoy de acuerdo con esa apreciación. Es un proceso fallido, como tú has mostrado en la introducción, pero es una forma de distraer un fracaso mayor, ¿no?, que es el fracaso del Estado, el Estado en general, porque me parece muy injusto decir que la descentralización ha fracasado y no reconocer que el centralismo es peor y que en general la política peruana, me refiero a Presidencia de la República, me refiero a ministerios, ¿no?, me refiero a Congreso de la República, incluso me refiero al sistema de justicia, como todos procesos fallidos. Dentro del Estado, efectivamente, ha fracasado la descentralización y eso me lleva al diagnóstico, ¿no?, que yo le llamo la madre del cordero, ¿no?, que es la corrupción. La corrupción efectivamente está descentralizada,
pero también está centralizada, y mientras no corrijamos la moral de nuestras autoridades políticas, todo va a ser un fracaso, ¿no? Eso en materia moral, porque en materia productiva hay un error generalizado. El Perú es muy descentralizado. Yo sé que esto va a generar muchas reacciones en contra, pero veámoslo bien, Franz. La minería, que es un sector muy importante, es totalmente descentralizada. El petróleo y la energía están fuera de Lima, están descentralizadas. Toda la agricultura es descentralizada, toda la pesca es descentralizada. El turismo es tremendamente descentralizado, con Cusco liderando el proceso de generación de progreso y bienestar de la mano del turismo, ¿no? Ica le sigue. Lima no es el principal destino turístico del Perú. La industria del acero es descentralizada. Nosotros tenemos aquí en Ica Aceros Arequipa, y Chimbote tiene Cider. Toda la industria del cemento es descentralizado. Entonces, ¿dónde está el centralismo? El centralismo está en lo político, ¿no? El Perú es muy centralizado políticamente, sin embargo, somos descentralizados económica y productivamente. Pero quiero reiterar que el fracaso no es solo de la regionalización o descentralización. El fracaso es estatal y es transversal, Franz. Muy bien. Tú cuando empezaste tu gestión y luego de tu experiencia, ¿cuáles fueron las principales trabas que encontraste en la gestión que no te permitían de repente desplegar todas tus capacidades en la gestión en materia de descentralización? ¿Qué tuviste que enfrentar? Bueno, principalmente la corrupción, ¿no? Ese fue el principal enemigo de mi gestión, la corrupción. Ahora bien, quiero aclarar, el Estado peruano está distribuido de una manera muy arbitraria, en mi opinión, equivocada. Solo para efectos prácticos, los gobiernos regionales gestionan básicamente dos sectores, que son muy importantes, es verdad, pero son básicamente dos sectores y nada más, que son salud y educación. Efectivamente, por razones que no entiendo, a los gobernadores regionales le han encargado la gestión de los hospitales regionales y de las escuelas, sobre todo de educación escolar. El resto es muy poca cosa. Los gobiernos regionales no hacen infraestructura, no tienen nada que ver con el agua potable, esa es una función municipal, no tienen nada que ver con la vivienda social, que también es otra función municipal y demás. Entonces, cuando uno asume un cargo de gobierno regional, tiene que concentrarse en gestionar bien la salud y la educación. Casi es lo único que uno tiene que hacer, ¿no? Y bueno, lo que encontré ahí es mucha corrupción. En el caso de la salud, por supuesto, los clásicos médicos corruptos y enfermeras que abandonan los hospitales en horario de trabajo, ¿no? Y abandonan a los pacientes, creando colas de amanecida y mucha crueldad en el trato. En el tema de educación, nosotros llegamos a identificar a docentes extorsionadores, ¿no? Que coimeaban para aprobar a los niños, ¿no? Coimeaban a los padres de familia para aprobar a sus hijos, e incluso docentes violadores, así como hemos visto, digamos, aterrados como en la Amazonía se practica la violación sexual de parte de docentes a sus alumnas. En Ica, aunque parezca mentira, también lo había, ¿no? Entonces, ese era el enemigo. Y la verdad que la única forma de combatir a ese enemigo que es feroz es simplemente destituirlos, ¿no? Destituirlos con pruebas flagrantes. Y sí, nosotros destituimos a cerca de 500 malos funcionarios, algunos médicos, algunos docentes y funcionarios de todo tipo que muy corruptos, pues, ¿no? Y los encontramos abandonando los hospitales, sustrayendo medicamentos de las farmacias y aplicando la ley. Así que, y nos fue muy bien, Franz, porque el Tribunal de Servicio Civil Servir
ratificó nuestras sanciones, en la mayoría de los casos que eran destitución, y fueron reemplazados por gerentes públicos de servir. O sea, la revolución moral la hicieron profesionales peruanos que abundan en el Estado peruano y que hicieron una labor estupenda, ¿no? Mi único mérito fue respaldar a los que sancionaban a los corruptos y, por supuesto, en ayudar en el reclutamiento de profesionales íntegros y capaces, ¿no? Ya, y digamos, en la parte presupuestal, en los recursos que te asignaban, ¿qué problemas encontraste o no había mucha cosa ahí que hacer? No hay mucho problema. Ese es otro error generalizado, Franz. El Estado peruano tiene muchos recursos. Por supuesto, con más recursos se pueden hacer más cosas. Yo no digo que no. Pero Ica, que es una región pequeña, tenía un presupuesto que ahora es mucho mayor, pero en aquel entonces eran 1.000 millones de soles anuales. El 80% era para cubrir los gastos de planillas, ¿no? De los hospitales y las escuelas, pero no había problema presupuestal. Lo tengo que decir con absoluta honestidad. Todo el mundo dice, no todo el mundo, pero muchos peruanos dicen que falta presupuesto. Yo estoy en desacuerdo. Por lo menos en Ica los hospitales son muy buenos desde el punto de vista de infraestructura, incluso de equipamiento y por supuesto muy buenos médicos. Pero lamentablemente hay también ovejas negras, ¿no? Hay gente corrupta que estaba en los cargos directivos y ahí venía el problema. Entonces fue mucho más fácil de lo que uno se imagina corregir el problema que era moral y servir mucho mejor a la ciudadanía, ¿no? En Ica eliminamos el dengue, por ejemplo, que ha vuelto a mi región, es una pena, ¿no? Con el concurso, por supuesto, de los buenos médicos de Ica, pero incorporando a cientos de miles de, yo le llamo soldaditos escolares, ¿no? Que iban a sus casas a tapar los tachos, a educar a sus padres, increíble, niños que educaban a sus padres y vecinos de cómo combatir el dengue y lo logramos erradicar. En el 2018 no hubo dengue en Ica, habiendo habido anteriormente. Ahora, por supuesto, ha vuelto, ¿no? Hicimos el hermanamiento con Huancavelica, que después mi sucesor lo deshizo, una pena, ¿no? Corregimos la mafia de la Dirección de Transportes, al mismo estilo de los dinámicos del centro de Junín. En Ica había, y lamentablemente ha vuelto, pero nosotros corregimos al destituir a la mafia de los brevetes, ¿no? Que es muy lucrativa, ¿no? Porque 300 brevetes falsos al día genera unos sobornos millonarios, ¿no? Pero todo eso lo corregimos y la verdad que nos fue muy bien. No es un problema presupuestal, Franz, el peruano. El Estado peruano recauda cada vez más tributos y en realidad somos los ciudadanos los que aportamos a través del IGB. Tú sabes que el IGB aporta más que el impuesto a la renta, ¿no? Así que en el fondo, el mal uso de los dineros públicos es un maltrato a los pobres peruanos que también pagan IGB a través de sus compras de bienes y servicios. Pero repito, no era un problema presupuestal, era un problema moral, claramente, ¿no? Ahora bien, César Villanueva, cuando fue premier, dijo que había encontrado que había cerca de 2.000 entidades desconcentradas, no descentralizadas, sí, desconcentradas de los ministerios, de los organismos públicos, sí, con su propio personal en cada departamento, sus recursos, oficinas, y que hacían muchas actividades que le hacían paralelismo a los gobernadores, claro, ¿no? Lo cual obviamente les generaba problemas en la gestión. ¿Tú qué encontraste al respecto? Bueno, totalmente de acuerdo. Digamos, el organismo desconcentrado más descarado era Provías, ¿no? Provías,
no solo existe el Ministerio de Transportes, ¿no? No solo existen las direcciones regionales de infraestructura. Cada gobierno regional tiene su dirección regional de infraestructura, que hace algo de infraestructura. Todos los municipios tienen también su dirección de infraestructura. Y encima existen dos organismos descentralizados que hacen lo mismo, como es Provías Nacional y Provías Descentralizado. Aparte, el Ministerio de Educación hace infraestructura a través de PRONIET. Después, el Ministerio de Salud hace infraestructura, hospitales y postas médicas a través de PRONIS. Entonces, hace bien César Villanueva en diagnosticar este desmadre, ¿no? Esta hiperredundancia burocrática, que todos hacen lo mismo, todos se tropiezan unos con otros y lo único que genera es malestar a la ciudadanía, aparte de un costo exorbitante. Todas son instituciones que no hacen nada, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con esa advertencia de César Villanueva, que vivió como yo, ¿no? Esta hiperredundancia institucional, y todos se traban a sí mismos, y repito, los paganos terminamos siendo los ciudadanos, ¿no? Una propuesta en ese sentido era de que esas oficinas desconcentradas no pasaran, se transfieran a los gobiernos regionales con el presupuesto obviamente correspondiente, ¿no? Para que le den coherencia a la gestión y fortalezcan la gestión regional. ¿Qué opinas al respecto? No, de acuerdo con que le pasen el presupuesto, pero no podemos tener un Estado con tanta burocracia, ¿no? Ajá. Y yo prefiero ese presupuesto, el presupuesto, en vez de gastar en burocracia improductiva, gastarlo en obras de infraestructura. Yo estoy de acuerdo porque presupuestalmente, repito, tenemos mucho dinero en el Estado, pero gran parte de ese dinero se malgasta en burocracias que nos maltratan. Entonces, mi propuesta es promover masivamente las inversiones en todos los sectores: agricultura, pesca, minería, turismo, industria, etcétera, y generar tal demanda de empleo que podamos trasladar gran parte de la burocracia parasitaria que tiene el Estado y que no produce nada a empleos productivos, ¿no? Y así bajar el costo, el presupuesto en burocracia, y aumentar el presupuesto en obras de beneficio social. Infraestructura puede ser, pero también mejorar los sueldos de los maestros, los médicos, los jueces y los policías, ¿no? Pero no puede ser que estemos gastando tanto dinero en burocracias redundantes que no brindan ningún servicio a la ciudadanía. Yo estoy de acuerdo en desactivar muchas de esas instituciones que no sirven para nada y utilizar ese presupuesto a través de los gobiernos regionales en mejorar todo lo que es inversión en infraestructura. Totalmente de acuerdo. Bien, ¿y cómo te fue? Mencionaste el tema de la mancomunidad regional que tú impulsaste, ¿no? Y luego se desactivó, ahora ha vuelto nuevamente sí a reactivarse. Y el gran problema importante que hay que mencionar respecto a la mancomunidad regional era el problema del agua, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál fue tu experiencia ahí y cómo ves este problema? Bueno, mi experiencia fue fantástica, ¿no? Fantástica. Debo reconocer que Huancavelica y Ayacucho jugaron un rol muy importante, sobre todo Huancavelica, en la persona del gobernador en aquel entonces, Clodoaldo Álvarez, ¿no? Yo tuve la suerte de tener como contraparte en Huancavelica a una gran persona, ¿no? Como Clodoaldo Álvarez con G, le decimos Clodo, pero él fue muy, muy firme, por un lado, para hacer respetar los derechos huancavelicanos, pero fue muy, muy inteligente, diría yo, muy sabio y muy justo, ¿no? En hermanarse con nosotros, Ica y Huancavelica, para juntos generar progreso birregional, ¿no? Nosotros construimos
reservorios, cerca de 200 reservorios en la Sierra de Ica, y la Sierra de Ica resulta que es Huancavelica, ¿no? Y las comunidades huancavelicanas fueron los principales beneficiarios, pero por gravedad el agua baja y Ica, por supuesto, recogió parte de esas aguas afianzadas. Hicimos también mancomunidad con las municipalidades del sur de Ayacucho, con las municipalidades de Lucanas, y muy bonito proceso. La pena es que mi sucesor y los que sucedieron a Clodoaldo lo echaron todo a perder nuevamente. Ahora, gracias a Nelson Chuy, que es un amigo, una persona correcta, se está tratando de reactivar. Pero qué pena, ¿no? Qué pena que hayan sido los mismos gobernadores de Ica y Huancavelica, Javier Gallegos y no recuerdo el nombre el de Huancavelica, el que sucedió a Clodoaldo, que echaron a perder nuevamente el hermanamiento entre Ica y Huancavelica. Pero contestando a tu pregunta, Franz, nos fue estupendo, ¿no? Estupendo, avanzamos mucho, pero la política no puede ser, pues, carrera de caballos y parada de borrico, ¿no? Tiene que haber una continuidad. Entonces, claro. Por eso yo creo que hay que despolitizar las obras de infraestructura y los servicios públicos y profesionalizarlos para que los políticos no lo echen todo a perder, ¿no? Muy bien, Fernando, vamos a ir a una breve pausa de la media hora y regresamos contigo para seguir conversando sobre la descentralización. Regresamos, amigos. Encantado. Gracias. Ya retornamos con Perú 2030. Nuestro país sigue apostando en ser el centro multideportivo de Sudamérica, y esto se debe a las distintas competencias a nivel nacional e internacional que nuestro país ha sido sede. Y RCR Deportes ha estado y estará presente en todos esos eventos deportivos, con entrevistas, comentarios y el análisis profundo con cada profesional en cada disciplina. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, somos RCR Deportes con Santino Nicoletti. Bienvenidos al programa Geopolítica mediante la Red de Comunicación Regional para el Perú y el Mundo. La geopolítica, estimados amigos, es una disciplina que se nutre de otras. Su foco central es el poder de los estados, incluyendo su población, su territorio, su economía, su cultura y asimismo los aspectos de seguridad, fuerzas armadas y relaciones internacionales. Bienvenidos. Sigamos con Perú 2030. Bien, regresamos pues con el tema de hoy día en nuestra mesa principal, descentralización, balance y propuestas. Estamos con Fernando Chillonis, ex gobernador del gobierno regional de Ica. Fernando, un tema que también está en los análisis, en balances y evaluaciones del proceso de descentralización es las relaciones intergubernamentales. Y estas relaciones, según el balance, no han ido muy bien. Es decir, el gobierno nacional y sus ministros no se reúnen con los gobernadores regionales no se reúnen con los alcaldes provinciales de su territorio y los alcaldes provinciales tampoco se reúnen con los alcaldes distritales de su territorio. Y esta incomunicación o falta de relación juega pues en contra de una gestión eficiente de los gobiernos regionales y locales. Sobre este tema, ¿cuál ha sido tu experiencia y tu balance? Que es así como tú describes. No hay ninguna relación jerárquica entre los ministerios, los gobiernos regionales
los gobiernos municipales y los gobiernos distritales. El sentido común diría, ¿no?, que el alcalde provincial debe tener autoridad, injerencia sobre los distritos, ¿no? El gobierno regional debería tener autoridad e injerencia sobre las provincias y el gobierno central debería tener autoridad e injerencia sobre las regiones. Pues no es así, no es así. Cada uno es absolutamente autónomo y por eso vemos a gobernadores regionales que literalmente desoyen, desacatan órdenes incluso presidenciales, ¿no? Eso lo hemos visto en Arequipa con el proyecto Tía María, ¿no? Como un gobernador regional como Cáceres Yica tildó de traidor, digamos, al presidente de la República, ¿no? En todas las regiones, en Lima incluso, distritos pueden hacerle el pare al alcalde metropolitano, por ejemplo, ¿no? Entonces, es el mal diseño institucional, creo yo, lo que hace que no exista ninguna articulación jerárquica, ¿ya? Un alcalde distrital de un distrito muy remoto es tan autónomo que puede desacatar una orden presidencial, una orden ministerial, una orden regional y una orden provincial. Entonces, sí, ocurre lo que tú dices y es un desmadre, digamos, ¿no? Pero la culpa la tiene quien diseñó y autonomizó tantas burocracias que llega a nivel distrital, ¿no? Lo lógico es que haya una relación de dependencia, ¿no? Tiene que haber una relación de subordinación del distrito a la provincia a la región y la región al gobierno central. Pero no hay. Y quien diseñó eso ha generado este desmadre, ¿no? Repito, las funciones fundamentales, por ejemplo, el agua potable es una función municipal, incluso distrital, a través de las JAS, las Juntas Administradoras del Servicio de Saneamiento, ¿no? La función de salud y educación es una función regional. El Ministerio de Salud no puede hacer nada si es que un gobernador regional se le planta y hace lo que le da la gana, y eso es lo que vemos, ¿no? Y la función de la seguridad es una función del Ministerio del Interior, y los gobernadores regionales ni los alcaldes tenemos nada que ver con seguridad. La policía es dependiente solo del Ministerio del Interior y no tiene ninguna relación de dependencia con las regiones o los municipios. Entonces, sí, pasa lo que tú dices y tremendo error, ¿no? Quien diseñó al Estado peruano a través de estas autoridades autónomas, tan autónomas que parecen feudos, ¿no? Feudos. Un alcalde, una vez que se atrinchera en su feudo, nadie lo puede cuestionar y hace lo que le da la gana. Esa es la pura verdad. Ya. Sí. Pero la Constitución, Fernando, establece Sí, pues, que las país unitario. autonomías, País unido. Sí, claro, sí. las autonomías en este país son relativas, no absolutas. Sí. Son conforme a ley, dice la Constitución. O sea, sí. ni siquiera el PCR Sí. tiene autonomía total, no, es relativa, conforme a ley, Sí. según la Constitución. Sí. Y además se habla de la rectoría de los ministerios, ¿no? Porque un ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, que tiene diseñada su política pública agraria, que dice, según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, de obligatorio cumplimiento, ¿no es cierto?, por todos los niveles de gobierno, obligatorio cumplimiento, ¿no? Sí. Y además dice la Ley del Poder Ejecutivo que el ministro tiene que coordinar, ¿no? Dice, tiene que coordinar y dar asistencia técnica, dice la norma, a los gobiernos regionales o los gobiernos subnacionales en general. Pero ocurre que no lo hacen, como tú muy bien dices, ¿no es cierto? Claro. No lo hacen, porque sería incomprensible que, por ejemplo, un gobierno regional que va a aprobar su presupuesto para su territorio, no se reúna con los alcaldes provinciales
¿no? Para escucharlos, ¿no es cierto? Y coordinar la aprobación de su presupuesto, ¿no? Porque Sí. el presupuesto se ejecuta para todo el territorio, no para Así la es. capital, o sea, del Sí. departamento, ¿no? Igual ocurre con el nivel distrital, ¿no? O provincial. Sí. El presupuesto que Claro. aprueba la provincia, ¿no? Del alcalde provincial, va a afectar a todos los distritos. ¿No? Entonces, como tú muy bien dices, es absurdo, ¿no es cierto? Es absurdo. Ese es en la práctica, Mm. es así, es absolutamente desarticulado, cada uno es autónomo y los alcaldes provinciales en realidad llegan a ser alcaldes distritales del distrito que se llama el centro de la provincia, ¿no? El alcalde provincial de Ica tiene solo injerencia en el centro de Ica, de la ciudad de Ica. No tiene ninguna injerencia sobre los distritos de Parcona, Lo cual La es un grave error, Quindiña. ¿no? Es un grave error, Claro. ¿no? El gobernador regional no tiene ninguna injerencia sobre los alcaldes provinciales, en la práctica, ¿no? Yeah. Y lo hemos visto. Debiera haber una relación de coordinación, por lo menos, y yo insisto, hasta subordinación, pero no hay. Y por eso vemos, ¿no? Alcaldes que literalmente desacatan órdenes ministeriales, incluso presidenciales, como hemos visto en más de una oportunidad. Entonces, eso es otro tremendo error, ¿no? Los presupuestos están asignados desde el MEF a todos los distritos, sin pasar por las provincias y menos por las regiones, ¿no? El gobierno regional tiene un presupuesto para administrar los hospitales y las escuelas y punto. No tiene nada que ver con las provincias ni con los distritos y lo que ha puesto sobre el tapete Franz es muy relevante, pero estoy contestando cómo es en la realidad. En la realidad. ¿No? Y efectivamente la Constitución habla de país unitario, ¿no? Claro. Pero el país no tiene nada de unitario, ¿no? Es realmente es un archipiélago de señores feudales, algunos ridículamente pequeños de distritos pequeñísimos. Y ojo, Perú tiene 1.800 distritos, un poquito más. Y 120 en formación. Vamos a hacer 2.000 distritos dentro de poco. Y Colombia, que tiene mucho más población, tiene la mitad de distritos. O sea, en el Perú hay una cosa que se llama distrititis, si fuese una enfermedad, ¿no? Ajá. Pero es terrible porque todo eso cuesta y no brinda ningún servicio y peor aún es una desarticulación masiva, ¿no? Así que ahí hay otra crítica al proceso, Claro. al proceso de descentralización, porque ahí está la verdadera descentralización, ¿no? Cómo se llega a través de los alcaldes distritales, que son los que están más cerca de la población, con la política de Estado, ¿no? Pero no, cada uno hace lo que quiere. Y eso es lo que explica la cantidad de obras inconclusas, abandonadas y corrupción, ¿no? Y mucha corrupción. Claro. Y además de los más de 5.000 centros poblados, que también cada uno, ¿no? quieren tener su autonomía, es como un distrito, quieren sí. tener su presupuesto. Imagínate una atomización increíble de los recursos del Estado, ¿no? Ahora bien, entonces ahí habría, Fernando, que hacer correcciones en la parte legal del proceso de centralización para obligar a los gobernantes a que se relacionen con sus niveles correspondientes. Por ejemplo, pondríamos una norma donde diga de que para que el gobernador regional apruebe su presupuesto, es requisito tener reunión con todos sus alcaldes provinciales, ¿no? Y solamente reunidos, ¿no? Y aprobado el presupuesto, recién podrá, ¿no es cierto?, elevarlo, ¿no? Mientras no. Cosas así. No, sí. O sea, una serie de mecanismos, como tú bien señalas, para obligar, ¿no es cierto?, a la articulación necesaria, ¿no?, para que la gestión público prospere ahí, ¿no? Porque supongamos que hay una obra que tiene que hacer un gobierno regional y hay algo que se va a articular, otra obra a nivel provincial. Lo lógico que no sumen en lugar que resten,
¿no es cierto? Claro. Esa es la... A mí me gusta me gusta la idea de crear autoridades autónomas, despolitizadas, ¿no? Profesionales para cada uno de los servicios públicos que hemos comentado, ¿no? Por ejemplo, el agua potable no debería estar en manos municipales, porque ha fracasado, pues, ¿no? Millones de peruanos, por ejemplo, iqueños, incluso limeños, no tienen acceso a agua potable continua. Millones, ¿no? Entonces, ese es un fracaso municipal. Yo estoy a favor de una autonomización tipo Banco Central de Reserva, ¿no? Para que organismos profesionales, meritocráticos, especializados, brinden esos servicios. Me refiero al agua potable, uno de ellos, la salud, por ejemplo. Quitarle esa competencia a los gobernadores regionales, porque han fracasado, ¿no? El caso de mi sucesor es muy, muy emblemático, ¿no? Destituyó a todos los gerentes públicos de Servir que habían hecho una estupenda labor y después salieron a relucir unos audios donde el gobernador vendía los puestos de dirección de los hospitales, ¿no? Increíble. Los vendía. O sea, terrible, ¿no? Sí. Entonces, los políticos no pueden gestionar salud porque salud es una función súper especializada, ¿no? Yo reconocí mi ignorancia en la materia, yo soy ingeniero de la UNI, no soy médico, y al no saber recurrí a Servir. Y ellos solucionaron el problema con gerentes públicos altamente calificados en gestión de salud pública, cosa que yo no conocía. Y lo hicieron muy bien. Pero viene mi sucesor, que también es ingeniero como yo, y empieza a vender los puestos de dirección de los hospitales, ¿no? Entonces, eso pasa en todo el Perú, Franz, ¿no? Ya. Entonces, yo creo que la solución está por crear autoridades autónomas, súper descentralizadas, dicho sea de paso, ¿no? El centralismo es peor que una mala descentralización. Yo estoy en contra del centralismo. Entonces, yo digo autoridades autónomas súper descentralizadas, con los mejores médicos de Ica, por hablar de mi región, y que sean esos profesionales que gestionen la salud pública en Ica bajo compromisos de logros predeterminados, como tiene el BCR, ¿no? Si hay inflación o devaluación, el BCR cambia de directiva. Entonces, algo así. En salud no pueden haber colas, ¿no? No puede haber falta de medicamentos, y se ponen unos indicadores y se autonomiza, pero quitarle las competencias a los políticos, ¿no? Que en realidad es lo que es la madre del cordero, digo yo, ¿no? Es la política la que ha malogrado al Estado, entonces hay que despolitizarlo, quitándole las competencias de los servicios altamente especializados, ¿no? La educación es otra, por ejemplo, ¿no? La seguridad es otra. El Ministerio del Interior y la policía han fracasado, lo estamos viviendo todos los peruanos, entonces, y eso es por la política corrupta que se ha infestado, ¿no? Digamos, el caso más escandaloso lo supimos nosotros cuando nos enteramos que el presidente Castillo en su momento cobraba 20.000 o 40.000 dólares, no sé bien, por los ascensos a los policías, a los generales de la policía. Bueno, ¿qué policía puede haber cuando se venden los ascensos, no? Eso es una cosa terrible. Y Fernando, esto no ocurre en el banco, eso no ocurre en el BCR. ¿Por qué? Porque se ha profesionalizado, y algo así quisiera yo para los servicios del Estado que hoy día han fracasado, ¿no? Sí. ahora bien, has hablado sobre los temas de las obras públicas, que son un tema fundamental, importante para el desarrollo del país. ¿Cuál es tu opinión respecto a la propuesta del Ministerio de Infraestructura? Que hay que señalar que no es una idea de este gobierno, ¿eh? Este tema ya tiene sus añitos, se ha planteado antes, claro, se ha discutido también, pero ahora lo ha retomado, al parecer, ¿no?, el gobierno. ¿Cuál es tu opinión respecto al tema del Ministerio de Infraestructura? Por las personas que lo están promoviendo, yo creo que va a ser un fracaso, a pesar de que van en el sentido correcto, ¿no? Están hablando de fusionar o absorber todas estas instituciones redundantes que hablamos al comienzo de la entrevista. El problema es que este gobierno creó
hace muy poco la Autoridad Nacional de Infraestructura, la ANRI, ¿no? Claro. La acaba de formar y ahora está formando el Ministerio de Infraestructura. ¿Y por qué creó la ANRI? Porque fracasó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ¿no? Entonces, todas son dependencias políticas, Franz. Yo estaría de acuerdo, yo preferiría una autoridad autónoma, descentralizada para la infraestructura, ¿no? Compuesta por profesionales, repito, inspirado en el diseño institucional del Banco Central de Reserva. Que no venga un ministro y designe a dedo al jefe de tal o cual dependencia que hace infraestructura, porque ya hemos visto que los ministros pueden echarlo todo a perder, porque son políticos, ¿no? Yo prefiero, repito, el diseño institucional del Banco Central, donde los políticos no tienen injerencia, sino solo los profesionales. Yo prefiero profesionalizar todo lo que es obras de infraestructura. Y sí, quitarle las competencias de hacer infraestructura a los alcaldes y gobernadores, porque han fracasado, pues no pueden hacer ni una vereda, no pueden hacer hospitales. Estamos viendo la cantidad de hospitales inacabados y envueltos en casos de corrupción. No pueden hacer nada porque realmente son muy corruptos. Entonces yo prefiero algo parecido al BCR, pero para infraestructura, ¿no? Entonces he dicho, para el agua potable, autonomía, ¿no? Para la salud, autonomía. Para la educación, autonomía. Para la seguridad, autonomía. Y para la infraestructura, ¿no? Y seguramente algunas más también, ¿no? El próximo sábado justamente vamos a tener una entrevista con un especialista en materia de infraestructura peruano, bueno, que se fue formado en extranjero, en Francia, y con mucha experiencia práctica en los temas de infraestructura, para justamente conversar con él sobre este ministerio y tener una opinión, como tú señalas, técnica, ¿no es cierto?, sí, de cómo resolver los graves problemas que tenemos con la infraestructura en el país. Sí. Fernando, el tiempo nos está ganando. Permíteme redondear nomás. Tenemos un caso exitosísimo de infraestructura pública que fue Juegos Panamericanos Lima 2019. Así es, ¿no? Sí. Eso se profesionalizó, se le quitó las competencias a los alcaldes donde se iban a construir los estadios y las residencias para los deportistas, y Carlos Neuhaus y un equipo altamente profesional, autónomamente construyó infraestructura por valor de 4.000 millones de soles, y lo hizo bien, lo hizo a tiempo, lo hizo sin corrupción, pero eso sí, se despolitizó. Entonces también, inspirado en Juegos Panamericanos, yo creo que la autoridad de la infraestructura tiene que tener ese tipo de autonomía. Los alcaldes no pueden otorgar permisos porque ya hemos visto, ¿no? Hay mucha corrupción en el otorgamiento de permisos. Así es. Bien, Fernando, para concluir, un último tema. El tema del AMPE y de la ANGR, la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales. Yo digo, se han juntado obviamente para articular intereses o defender, ¿no?, el proceso de centralización, pero en la práctica no hacen nada por defender el proceso ni sus competencias, más bien se dejan avasallar por el Ejecutivo, ¿no? Y los llaman, pues, antes era el GORE, la reunión que hacía... GORE Ejecutivo. ¿No? GORE Ejecutivo. El GORE sí. Ejecutivo, y ahora son Claro. Esta reunión de Estado que hace, ¿no?, la presidenta Dina, y muchos se quejaron sobre esto porque realmente muchas veces muy poco se resolvía ahí, y los gobernadores regionales no tenían ninguna injerencia en la toma de decisiones de las políticas nacionales, que es lo que les interesa a ellos. ¿Cuál es tu opinión respecto al papel y la función que ha cumplido la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales? Bueno, yo creo que es una instancia obvia, ¿no? Que todos los gobiernos regionales estén agrupados en una Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, ¿no? A mí me parece lógico, pero nuevamente, con todo lo que hemos conversado en esta entrevista tan cordial que acabo de tener contigo,
no va a funcionar, ¿no? No va a funcionar. Igual la AMPE, la Asamblea de Municipalidades, ¿no? Está mal estructurado el Estado. En consecuencia, lo único que va a hacer es un encuentro de alcaldes en un caso y gobernadores en otro, solo para tomar un café y conversar al respecto, pero no hay mucho que se pueda hacer, ¿no? Empezando, porque 24 regiones es mucho para un país. Yo creo que tenemos que retomar la visión extraordinaria de ese gran geógrafo peruano, don Javier Pulgar Vidal, ¿no? Que habló de 5 macroregiones, no 24, 5. Y eso sería lo ideal, ¿no? Y disminuir el número de distritos, que es absurdo, ¿no? Y por supuesto, fusionar, incluso disolver muchas instituciones descentralizadas, ¿no? Organismos descentralizados que no sirven para nada. Hay mucha burocracia que cuesta un montón de plata y que no sirve a la población, ¿no? Entonces, eso hay que reducirlo y encontrarles trabajo productivo en el sector privado, para lo cual se requiere simplificar al máximo todos los permisos de inversión, ¿no? Sobre todo mineros, agrícolas, pesqueros, industriales, para que haya mucho mercado laboral y la gente salga del Estado y encuentre trabajo en el sector productivo privado, ¿no? Ojalá a eso se llegue, ¿no? Muy bien, Fernando, nos ganó el tiempo y hemos llegado al fin del programa. Te agradezco mucho tu participación, las propuestas que has hecho acá me parecen muy interesantes a partir de tu experiencia como gobernador regional del departamento de Ica. Muchas gracias, Fernando, y será hasta otra oportunidad. Muy buenos días. Y amigos, gracias, Franz, nos vamos. Un placer. Gracias. Nos vemos el próximo sábado en Perú 2030 por RCR Televisión. Muchas gracias y buen fin de semana. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.